ganchito inicial L. Ya tenemos práctica con el ganchito inicial R, así que ahora vamos a ir viendo por comparación y similitudes qué pasa con este ganchito inicial. Las sílabas que puede formar son estas dos. La mixta, recuerdan que era consonante más vocal o vocales y otra consonante, y la directa doble, que son dos consonantes seguidas de una o dos vocales. En el ejemplo de la mixta aquí tenemos cal o cual, y de directa doble pla, plie. El ganchito inicial L se coloca al revés del ganchito inicial R, es decir, a la derecha, arriba y en la concavidad. Si seguimos la línea de lo que veníamos aprendiendo con el círculo, los círculos y las elipses, tenemos que el ganchito inicial L se va a ubicar del mismo modo, con las mismas reglas de colocación. Como se ubica en la concavidad de los rasgos curvos, al igual que el ganchito inicial R, el de la L va a ser un poco más amplio, un poquito más gordito, podríamos decir. Fíjense, para escribir flecha, 1000 y usual. Por ejemplo, si tuviésemos que escribir usar, usaríamos el ganchito R inicial, pero lo haríamos un poquitín más pequeño. Con los rasgos rectos no hay problema porque se ubica a la derecha. Miren, tablero. Separamos en sílabas, tenemos 3 sílabas y ble, que es la que está en el medio, es una sílaba directa doble. En el caso de colgar, fíjense que tenemos los dos ganchitos, el L inicial y el R, cada uno siguiendo sus reglas de colocación. Lo mismo en plural, ahí tenemos dos ganchitos iniciales L, chal, a la derecha el ganchito, digital, también a la derecha del rasgo T, y cardenal, tenemos el ganchito inicial R hacia abajo, como es de regla, y luego en el rasgo N, el ganchito L inicial con una marcada diferencia respecto del R, ¿sí? Un poquito más amplio. Algunos ejemplos muy sencillos: bloquear, carnaval y adorable. Pasamos ahora a esta cuestión de la unión de vocales al ganchito L inicial. De la misma manera que hicimos con el ganchito R inicial, aquí también les escribí todos los ejemplos para que ustedes los puedan tomar como referencia cuando les toque escribir, unir las vocales a un determinado rasgo con ganchito L inicial. Fíjense, con la P en aplastar, con la M en amoldar, con la N en analgésico, con la F en aflojó, con el ascendente re en Ariel y con el rasgo G en aglomerar. Tenemos con la T en actual, con el rasgo G en ágil, todas esas distintas formas de ubicar la vocal A. Ahora tenemos algunos estenogramas con la E, como en enaltece. Recuerden que la E es oblicua. Eiffel, heraldo, eclesiástico, edulcorar,
emulsivo. Y con la I tenemos hidalguía, la I es vertical u horizontal, iglesias, y tenemos con la O estos ejemplos: obligaste, hojaldre, oral, ocultará, y con la U no hay muchos: útil. Recuerden repetir cada estenograma por lo menos una vez. Yo estoy usando acá un lápiz 3B para que se marquen bien los grosores, los rasgos gruesos y la diferencia con los rasgos finos. Y a veces marca demasiado. Por ejemplo, ahí en obligaste la O no está engrosada, sino que es fina. Engrosada está, por ejemplo, en Eiffel. Y en edulcorar también salió bastante firme, pero es una vocal fina. Veamos ahora las abreviaturas de este segmento. Las estudiamos de a 3, así como están en la fila, para fijarlas más fácilmente. Fíjense, del se escribe normal con el ganchito L a la derecha, de la o de las en primera posición, y en tercera posición es la abreviatura de lo o de los. Es el con el gancho L y el rasgo vocal S en segunda posición por la E, es la en primera posición y es lo en tercera posición. En el caso de en el, en la y su plural, y en lo y su correspondiente plural, abreviamos con el rasgo vocal N y el gancho L inicial. Que le o que les en segunda posición, que la o que las en primera posición y que lo o que los en tercera posición. El mismo criterio seguimos para abreviar por el, por la o por las, por lo o por los. Y aquí tenemos estas últimas diferentes que son cuáles, escribimos cuál sin el circulito, por el contexto nos daremos cuenta de que es la abreviatura de cuáles, cualquiera, abreviamos con estas primeras sílabas, cualquier, ¿sí? La abreviatura de cualquiera, tales, escribimos tal, y de tal manera abreviamos escribiendo todo junto de talma. El ganchito de L inicial tiene una particularidad con las palabras que terminan con estas sílabas: R vocal L y N vocal L. Ahí donde está el guioncito se pueden ubicar también dos vocales. ¿Qué pasa con las palabras que terminan con esas sílabas? Cuando se forma el plural o algunos derivados de esa palabra, vamos a hacer más cortito el estenograma. Fíjense, liberal, escribimos como está allí, normal. 3 sílabas, 3 rasgos, ganchito inicial L. Para escribir liberales, simplemente agregamos el circulito. Abreviamos de este modo la palabra, como si dijésemos liberals. También pasa con la terminación N, vocal L. Fíjese, panels, panel, y el plural, paneles. No escribimos 3 rasgos siguiendo la cantidad de sílabas, sino que abreviamos, escribimos panels. Boreal, boreales. Abreviado.
Tienen que estar atentos con esta terminación porque van a aparecer palabras de ahora en más en los trabajos prácticos y a veces si uno no está atento, no lo tiene muy practicado, se puede pasar y escribimos el estenograma mucho más largo. Así que traten de repetir varias veces hasta que se les grabe esta regla. Una vez que dominan lo de los plurales, pueden ver que es sencillo formar estos derivados, los que terminan en isa, ista o isado. En el caso de penal, para escribir penaliza, simplemente agregamos el circulito con escape y en penalista agregamos la elipse pequeña. Penalizado, agregamos simplemente el circulito con el rasgo de la D. Desmoraliza, lo mismo que penaliza, y liberalista también. Esto más que comprenderlo y practicar y aprenderlo de memoria, hay que practicarlo, como decimos siempre. Repetir varias veces y bueno, tener paciencia cuando se nos vayan pasando, porque va a ocurrir, pero con el tiempo se va a dominar. Tienen aquí en la parte para saber un poquito más algunas palabras que pueden practicar. Así que está bueno sumar práctica para seguir avanzando y apoyando nuevos conocimientos sobre esto que ya hemos adquirido, que es un montón. Así que bueno, para el trabajo práctico número 2, recuerden tener en cuenta que está todo ya. Están los rasgos, las vocales, los círculos, las elipses y los 2 ganchitos que hemos aprendido hasta ahora. Espero sus mensajes, como siempre, y sus prácticos. Y bueno, seguiremos en contacto, practicando y nos encontraremos la próxima con el ganchito N, que ya pasamos al final. Así que bueno, muchos éxitos en este práctico y hasta la próxima.